Hola, soy Luis Serrano y os doy la bienvenida al curso Entity Framework Core desde cero. En este vídeo vamos a saber qué es Entity Framework Core, vamos a ver qué bases de datos soportan esta tecnología, qué es el modelo en Entity Framework Core y vamos a hacer nuestro primer programa en Entity Framework Core. Vamos a comenzar definiendo qué es Entity Framework Core. En concreto, Entity Framework Core es una herramienta de mapeo objeto relacional, las conocidas comúnmente como ORMs por su sigla en inglés, para el desarrollo de aplicaciones .NET Core. Como todo este tipo de herramientas, lo que va a permitir a los programadores es la oportunidad de poder trabajar con bases de datos normalmente relacionales, pero haciendo uso de clases y objetos, en este caso objetos.NET. Entity Framework Core es una versión de la tecnología de acceso Entity Framework de Microsoft, pero en este caso más ligera y multiplataforma. Permite desarrollar aplicaciones tanto para entornos Windows como MacOS como Linux. Otra de las características importantes de Entity Framework Core es su compatibilidad con diferentes bases de datos. Para la versión 3.1, que es la última cuando he realizado este tutorial, es compatible con SQL Server, con SQLite, que es un pequeño gestor de bases de datos que nos va a permitir realizar aplicaciones tanto para MacOS como Windows como Linux. In-memory, que es para realizar pequeñas pruebas, es una base de datos que, como indica su nombre, se guarda en memoria. Azure Cosmos DB, que es la base de datos de la plataforma cloud de Microsoft. Estos cuatro, obviamente, su compatibilidad la ofrece Microsoft. Y PostgreSQL y MySQL o MariaDB, cuya compatibilidad la ofrecen las distintas comunidades. Entity Framework Core accede a los datos mediante el uso de un modelo. El modelo está compuesto por las diferentes clases que van a representar a las entidades en mi solución, o sea, a las tablas que hay definidas en la base de datos, y un objeto de contexto que va a representar a la sesión con la base de datos. Para la creación de las diferentes clases podemos utilizar tres estrategias. Entity Framework nos ofrece tres posibilidades. La primera, que es la menos recomendable, es la creación manual de clases que coincidan en nombre y en tipo de datos con las columnas de las diferentes tablas. La segunda es la creación de las clases y mediante el uso de migraciones de Entity Framework, que sea el propio Entity Framework quien genere las tablas que coincidan con dichas clases. Esto va a permitir que evolucionando, cambiando esas clases, esos cambios se vean reflejados en las tablas. Y por último, mediante ingeniería inversa, podemos crear previamente nosotros las tablas de la base de datos y generar el código de nuestras clases mediante el uso de Entity Framework. Y acabado esta presentación de Entity Framework Core, vamos a realizar nuestro primer programa. Para poder programar con Entity Framework Core necesitas tener instalado el kit de desarrollo software, el SDK de .NET Core. Si aún no lo tienes instalado o no tienes instalado Visual Studio, debajo de este vídeo encontrarás el enlace para poder descargártelo. En concreto, en este proyecto no vamos a utilizar Visual Studio, sino que vamos a hacerlo desde la interfaz de línea de comandos, el CLI de .NET Core, para que puedas seguir nuestros pasos tanto desde la terminal de Windows, de MacOS o de Linux. El primer paso será la creación de un nuevo programa. Para ello, hacemos la orden .NET New Console -o mi primer programa. El parámetro -o, output, lo que le estamos diciendo es que genere el programa en una nueva carpeta que va a crear llamada mi primer programa.
Entraremos con el comando cd en mi primer programa y podremos ver los diferentes ficheros que componen nuestro proyecto. Una vez hecho esto, instalaremos el paquete de Entity Framework Core correspondiente al gestor de base de datos que vayamos a usar en el programa. En este caso voy a utilizar SQLite, que es una pequeña base de datos, como hemos dicho, que permite su uso en las tres plataformas, Windows, Mac o Linux, mediante la orden .NET add package microsoft.entityframeworkcore.sqlite. Para este primer ejemplo vamos a trabajar un ejemplo sencillo, una relación 1N, la localidad y persona, donde vamos a suponer que cada persona vive en una localidad y en cada localidad viven muchas personas. Vamos a necesitar, por tanto, una clase para representar la localidad, otra clase para representar la persona y otra para el modelo. Esas tres clases las voy a definir en un único fichero llamado modelo CS, que no es la práctica más habitual ni la más recomendable, pero para este primer programa, para que sea más simple su comprensión, lo voy a poner en un único fichero. Aquí podéis ver, como declaro el espacio de nombre en mi primer programa, y dentro está la clase localidad. La clase localidad está compuesta por localidad ID, un entero, que va a ser la clave primaria, y por una cadena llamada nombre localidad. Asimismo, veis que hay una lista de la clase persona llamada personas, que inicializo ahí. Aquí con esto es la parte de la representación de la relación 1N. Estoy diciendo que en cada localidad existen muchas personas. Esto tendrá, obviamente, su parte análoga en la clase persona que vamos a ver ahora. La clase persona está compuesta por un persona ID, que es el identificador de la persona, su clave primaria, una cadena llamada nombre persona, y ahora vemos como tenemos un entero, que es localidad ID, y debajo tenemos definido un objeto llamado localidad que pertenece a la clase localidad. Con estas dos líneas lo que estoy representando que tengo un objeto localidad, pero realmente lo estoy referenciando mediante el campo localidad ID. Lo que estoy estableciendo es la relación 1N. Asimismo, creo el contexto. Para crear el contexto, heredamos siempre de la clase DBContext. Entonces, aquí tengo mi clase primer programa context, que hereda de la clase DBContext y que está compuesto por un conjunto de la clase persona, llamado persona, y un conjunto de la clase localidad, llamado localidades. Asimismo, siempre hay que definir y sobreescribir el método onConfiguring, que es donde vamos a definir la cadena de conexión con nuestro programa. Habitualmente luego veremos que esta cadena de incluir la cadena de conexión directamente en el código no es la más habitual, se suele hacer en un fichero de tipo JSON, pero aquí por simplicidad lo he incluido. Supongo que el origen de datos es primer programa.db, con lo cual me creará finalmente una base de datos llamada primer programa.db que se encontrará en el directorio del programa. Tras la definición de este modelo, lo que voy a ejecutar es una serie de órdenes que van a hacer que esas definiciones, esas clases que he hecho yo anteriormente, se conviertan en tablas en mi base de datos. Para ello tengo que instalar en primer lugar .NET Entity Framework, para ello .NET Tool Install --global .NET-EF. Si ya lo tengo, al instalarlo
con el parámetro --global haré que no sea necesario volver a instalarlo y que servirá para cualquier proyecto que ejecute en mi ordenador. Después .NET Add Package Microsoft.EntityFrameworkCore.design, que va a ser necesario para que esas definiciones que yo he hecho de clase se transformen en tablas de la base de datos. Una vez instalado este paquete, ya puedo crear mi primera migración mediante la orden .NET EF Migrations Add Inicial, siendo inicial el nombre que yo le he dado a esta migración. Podría haberle puesto cualquier otro. Lo que se busca es que sea un nombre descriptivo, que tú cuando veas la lista de migraciones puedas identificar qué pasos o qué creaste en esa migración. Esto generará un fichero de migración donde estará una explicación de la tabla que él va, o de las tablas en este caso, que se van a crear. Por último, mediante el comando .NET EF Database Update, se llevarán a cabo esas migraciones y se crearán las tablas correspondientes, en este caso la tabla persona y la tabla localidad. Y una vez definido el modelo y una vez ya que tengo creada la base de datos con las correspondientes tablas, puedo hacer uso de ellas en mi programa. En este caso, un ejemplo muy simple, solo vamos a hacer uso de ellas dentro del método main que vamos a encontrar en el fichero program.cs. Veis que defino using var_db igual new primer programa context. Con ello lo que estoy creando es el objeto db, que va a representar la conexión con la base de datos, y voy a realizar operaciones sobre ese objeto que van a permitir hacer las operaciones más habituales que hacemos en una base de datos. La creación, la lectura, la modificación y el borrado de datos. Tenéis como hago db.add, paso como en este caso un objeto de la clase localidad y posteriormente llamo al método SaveChanges. Eso lo que provoca es que yo he creado un objeto en mi programa de la clase localidad, pero realmente en la base de datos lo que se ha producido es que en la tabla localidad se ha insertado una nueva fila, una nueva tupla, en concreto del nombre localidad. Puedo traerme también de la base de datos esta tupla mediante la orden db.localidades, que recordar que habíamos definido anteriormente que era el conjunto que tenía la lista de las localidades, .orderBy, ordenando por el campo localidad ID el primero. En concreto, bueno, en este lo que estoy buscando es el primer ID que tenga, mejor dicho. En este caso, como solo he añadido uno, pues será la localidad que tenía como nombre Granada. A este objeto, localidad, le puedo cambiar el nombre y ahora le puedo poner Santander. Como además habíamos definido la relación 1n entre personas y localidades, a esta localidad le puedo añadir una persona. O sea, a esta localidad, bueno, a las personas que hay dentro de esa localidad. Para ello,
localidad.personas, que es el objeto que representa a las personas que viven en dicha localidad, .add, y le paso como parámetro un objeto de la clase persona, en este caso Carmen, y guardo esos cambios. Esto va a provocar que en la base de datos, por un lado, se actualice y la localidad que antes se llamaba Granada, ahora se llamará Santander, y por otro lado, insertará una persona en la tabla persona llamada Carmen, pero cuyo campo localidad ID será el mismo de la localidad que ahora se llama Santander, con lo cual habremos guardado la integridad referencial y la relación 1N. Por último, puedo borrar la localidad mediante db.remove localidad y guardar los cambios, lo que provocaría borrar la localidad. Bueno, y hasta aquí este primer ejemplo. Espero que os haya gustado. Tenéis el código de este ejemplo debajo en un enlace en GitHub. Y si os ha gustado, dadle a me gusta y suscribiros a este canal, que iré publicando próximamente más vídeos. Un saludo a todos.